Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile se ha iniciado el proceso para la destitución del presidente Sebastián Piñera. El escándalo de los llamados papeles de Pandora dan cuenta del modo en el que el presidente, como el chileno o el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader, evadieron impuestos ocultando sus fortunas en las guaridas fiscales o conocidos como paraísos fiscales. En el caso de Piñera hay una historia que no se ha hecho pública en la mayoría de los medios locales y mucho menos fuera de sus fronteras. Y por eso es importante conocer cómo ocurrió todo esto. Para eso hemos invitado al director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lucio, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Hola Orlando, mucho gusto de estar en Clave Política y bueno, saludar a los televidentes de Telesur. Mucho gusto de estar con ustedes. Lucio, cuéntenos cómo es que se originó este caso particular del presidente Sebastián Piñera, porque consideramos que efectivamente no había mucha información y gente que está, digamos, más o menos informada de este tema, no estaba al tanto de lo que significaba para Chile y para lo que ahora ya implica la revelación o la revelación que se ha hecho al respecto. Bueno, hay que mencionar que estamos viviendo una conmoción pública a propósito de dar a conocer esta situación. Si bien el presidente Piñera nos tiene de alguna manera acostumbrados a este tipo de cruces entre la política y los negocios y los beneficios personales de estas acciones, en realidad nunca nos termina de sorprender. Con la aparición de esta información se ha podido conocer algunas aristas de sus negocios a propósito de ser accionista de un proyecto minero que se llama Proyecto Minero Dominga en la región de Coquimbo, en una comuna que se llama La Higuera. En esa zona hay un sector tanto terrestre como marítimo de alto interés de la conservación ambiental del ecosistema, que no solo de Chile, sino que también de interés internacional por el ecosistema y las especies que alberga esa zona. Y allí, si bien ya hay sectores que están declarados reserva nacional, hay una aspiración de hace mucho tiempo, tanto de la ciencia, de los movimientos sociales, de las comunidades locales, de que esa zona adquiera una forma de protección mucho mayor. Entonces acá lo que ha ocurrido es que esa pretensión de la sociedad en general y del mundo sensible por estas temáticas entró en colisión con el interés del proyecto minero Dominga, del cual el presidente Piñera y uno de sus amigos, no es solo otro empresario, sino que es uno de sus amigos, de la familia Delano, del grupo económico Penta, emprenden este camino, tanto asociándose en Chile como en un paraíso fiscal, en este caso las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, el presidente, tanto en su primer periodo como ahora, en los últimos 4 años, ha operado permanentemente para favorecer esa inversión. Incluso el año 2010, siendo ya presidente en su primer periodo, presionó a otra empresa transnacional para que saque de esa zona una termoeléctrica a carbón que ya estaba aprobada para instalarse allí, sin develar ni ser conocido este hecho de que él ya era accionista de este proyecto minero en la misma zona. Entonces él le despeja el camino, pero luego se produce, siendo él ya accionista con su familia, se produce estas transacciones, que una parte de ellas se hacen acá en Chile, una parte menor, y la parte más grande de la transacción, donde él le vende y su familia le vende a su amigo, al empresario Delano, la otra parte más importante de este negocio minero. Y allí es donde ocurre un hecho que no solamente tiene que ver con la evasión de impuestos por operar en un paraíso fiscal, sino que acá lo que se está constituyendo hoy día y lo que llama más la atención y puede provocar su destitución es que hay un delito de cohecho, porque en esa transacción
se paga en cuotas y hay una tercera cuota, la última, que quedó condicionada a que no se declare ninguna nueva protección ambiental sobre esa zona. Y eso depende directamente, en el caso de Chile, del presidente de la República. Y Pero eso ahí lo le hago garantizó. una puntualización solamente para aclarar para nuestra audiencia que es muy importante lo que acaba de mencionar, porque el presidente Sebastián Piñera salió, expuso a los medios, se pronunció sobre el tema y dijo que él había cumplido con la ley y que ya no tenía nada que ver, porque eso evidentemente había ocurrido cuando dejó de ser presidente en la primera presidencia. ¿Esto lo justifica? ¿Esto le evita una sanción de orden legal, penal o político, por ejemplo? Esto ocurre cuando el presidente Piñera, si bien él entra al negocio minero el año o 2 años antes de que sea presidente en su primer periodo, estas operaciones ocurren cuando él ya era presidente. Tanto la gestión que él hizo para sacar del medio a la termoeléctrica del grupo Suez, que estaba ya aprobada en esa zona, como la transacción que se hizo en Islas Vírgenes Británicas, donde está de por medio también la participación de su familia, ¿no? Sino que son sociedades donde participan sus hijos, pero sus hijos no tienen gestión económica para justificar los volúmenes de dinero que se transan en esas operaciones. Por lo tanto, claramente es un negocio de la familia, aunque él no esté directamente con su nombre puesto allí. Lo que está operando allí es el grupo de la familia Piñera, donde los dineros, el capital que está involucrado proviene de los negocios del presidente Piñera. Entonces, allí se produce una situación bajo esta condición de que no se amplíe y no se declare con ningún tipo de protección esa zona, establecido en el contrato, en esa cláusula, cuando él estaba ejerciendo como presidente. Y fíjate que esto luego sigue ocurriendo en el tiempo, ¿no? Hasta ahora, porque esa zona que ya el 2010 estaba siendo demandada para su protección por los movimientos sociales, la comunidad local, la ciencia a nivel internacional, durante su gobierno, en el primer periodo, no tiene ningún avance. Luego viene el segundo gobierno de Michelle Bachelet y esto sí tiene un procesamiento y llega a estar el decreto firmado al final del gobierno de Michelle Bachelet. Lo único que tenía que hacer Sebastián Piñera cuando ingresó en su segundo gobierno, el 2018, era promulgar el decreto, que es un acto casi administrativo, que es publicar el decreto en el diario oficial. Y eso, hasta el día de hoy, después de 4 gobiernos del presidente Piñera, no ha ocurrido. Y paralelo a esta trama económica y de intereses y de conflicto de intereses, se desarrolla el conflicto socioambiental por la protección de esa zona, por los movimientos sociales, los movimientos socioambientales, que ha tenido toda una historia y que recientemente el presidente Piñera vuelve a intervenir, un proyecto que fue rechazado por las autoridades ambientales de la región, un proyecto que luego fue de alguna manera, le dio un nuevo respiro el Tribunal Ambiental de Antofagasta, pero ahora recientemente en agosto el gobierno de Piñera volvió a entregarle el permiso ambiental, volvió a aprobar el proyecto. Entonces allí toda esa serie de hechos constituyen finalmente una situación no solo de evasión de impuestos, que lo hay, porque hay una operación en paraísos fiscales, ¿no? Pero también está esta otra situación, ¿no? que hace que haya una operación de cohecho, donde hay una autoridad, donde hay un abuso de posición de poder, ¿no? No es solo un tema económico, sino que también aquí esto cruza con el estatus presidencial de Sebastián Piñera, que transforma esto, del punto de vista ético, de la ética pública, quizás en el caso más importante, escandaloso, que nos ha tocado vivir a lo largo de la República de Chile.
Claro, Lucio. Ahora, efectivamente usted acaba de plantear en el esquema general cómo han ocurrido las cosas y da cuenta efectivamente de estas dos condiciones graves que además están muy patentadas en lo que se ha divulgado y se ha difundido. La pregunta es, ¿las causales para que se investigara esto estaban dadas? ¿Por qué no se hizo nada antes? ¿Hasta dónde se quedó navegando en el ambiente o es que efectivamente el poder de Sebastián Piñera garantizaba en una parte la impunidad, en otra parte el silencio incluso mediático, y tercero también el hecho de que los resortes institucionales se quedaran congelados frente a una denuncia de esta magnitud? Sí, Orlando, mira, esto hay que entenderlo también en el contexto de crisis política que vive Chile en los últimos años. Hay una acumulación de impunidad, de abuso, a lo largo de los últimos 30 años, eh, donde claramente se ha favorecido una política neoliberal de privilegio hacia los sectores económicos, empresariales, en desmedro de la calidad de vida de la población, pero también del medio ambiente. O sea, aquí hay zonas de nuestro país que han sido gravemente castigadas por la sobreexplotación de los territorios y que es producto de esta política y de esta permanente colusión del Estado, de los gobiernos y de los intereses del capital transnacional fundamentalmente, y sobre todo minero, ¿no? Donde Chile tiene una relevancia importante. Entonces, eso es lo que gatilla el estallido social y la revuelta social que vivimos desde octubre del año 2019. Y esto tiene que ver, porque está absolutamente probado, ¿no?, que se acumulan hechos de abuso que afectan y que profundizan la desigualdad que existe en nuestro país y que queda en evidencia, por un lado, con el estallido social, pero luego también por la manera en que se devela la realidad de nuestro país cuando estamos viviendo en pandemia, ¿no? Y donde allí un gran porcentaje de la población no tiene condiciones para poder enfrentar los periodos de restricción para la movilidad, los periodos de cuarentena, la falta de ingresos. O sea, eso realmente genera y visibiliza una situación de desigualdad muy profunda. Entonces, hay una situación de impunidad estructural que por un lado se ha visto en el caso de los derechos humanos con el mismo gobierno de Sebastián Piñera, en los casos históricos de violación de los derechos humanos que provienen desde la dictadura de Pinochet, y ahora queda mucho más patente en el caso de Piñera la situación de impunidad con la que ha actuado. Aquí hay una complicidad del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque estos casos parcialmente ya fueron investigados hace algunos años atrás. El año 2017 también se develaron denuncias respecto de vinculaciones de la familia Piñera en paraísos fiscales, con otro tipo de negociaciones donde también involucra a los hijos, incluso involucra a los nietos. Acá empiezan a ser parte de los negocios desde el momento que nacen, ¿no? Y hay sociedades donde que ha formado Piñera, donde incluso aparecen involucrados hasta los nietos sin ser todavía mayores de edad. Entonces, creo que esta situación de impunidad estructural que se vive en relación a la operación empresarial y a esta forma poco ética de llevar adelante los emprendimientos económicos, de la cual se tiene de alguna manera el respaldo o la complicidad de ciertos actores del Estado, como es el caso de la Fiscalía, que cierra investigaciones antes de tiempo, que cerró, por ejemplo, el socio de Piñera, de la familia Délano, ha sido uno de los puntos centrales de los casos de corrupción política que se han destapado en Chile, donde este grupo económico financiaba partidos políticos, financiaba campañas electorales, pero no solo eso, sino que también financiaba autoridades que ya estaban en cargos de representación, diputados, senadores, autoridades de los ministerios. En este mismo caso, en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, el subsecretario de Minería
aparece recibiendo pagos millonarios mensuales por el mismo grupo económico Delano para facilitar las tramitaciones del proyecto Domínguez. Entonces acá la trama es mucho más compleja desde el punto de vista de cómo se articula esta impunidad finalmente, ¿no? Claro. Y cómo los negocios van siendo favorecidos por esta debilidad institucional que tenemos, y por eso la salida del estallido social y de la revuelta que estamos viviendo todavía ha sido el proceso constituyente. O sea, Claro que sí. acá Ajá. la herencia Hagamos una primera dictatorial. pausa. Lucio, le invito a hacer la primera pausa para que en la segunda parte expliquemos un poco más este tema que es muy importante. Lo que acaba de mencionar además es muy decidor. No lo conocía a cabalidad, por supuesto, lo del Ministerio Público, pero por supuesto para nosotros también es muy importante amplificar esta información, de modo que tengamos más conocimiento para entender lo que pasa con la revelación de los Pandora Papers. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con Lucio Cuenca. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del resto del Caribe. También, por supuesto, atentos a lo que ha significado esta revelación de los Pandora Papers. Ahora miremos el caso chileno. Estamos con Lucio Cuenca a propósito de esto. Él es coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile. Lucio, usted lo que nos dijo en la primera parte me deja sorprendido por varias razones, quizás por la ignorancia o el desconocimiento del tema, pero sobre todo porque en esto hay una palabra clave: impunidad. Aquí se ha revelado la impunidad desde el poder público, desde el poder político, para garantizar los negocios particulares de la familia presidencial. En estas circunstancias y dadas las características del tema, ¿qué causales podrían provocar la destitución, la sanción, incluso de orden político, moral, ético y judicial del presidente Sebastián Piñera? Sí, bueno, aquí hay dos vías, ¿no? Si bien la institucionalidad judicial de alguna manera garantiza cierta impunidad en hechos anteriores, también frente al escándalo que ha significado conocer estos antecedentes, el Ministerio Público ha mandado a la Fiscalía de Alta Complejidad a investigar estos hechos, ¿no? Porque hay evasión tributaria, por actuar en los paraísos fiscales, transacciones que finalmente no se reconocen en Chile y que han sido secretas. Ese es otro factor, que todo esto ha estado en secreto hasta ahora, ¿no? Sí hemos conocido anteriormente de manera parcial algunos antecedentes. Y por otro lado está la vía política, ¿no? Que es la herramienta que tiene la institucionalidad política chilena, que es la acusación constitucional contra el presidente de la República. Eso en este momento está en curso y están las negociaciones entre los sectores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado para presentar esta acusación constitucional contra el presidente de la República, que puede tener como consecuencia su destitución. Ahora, hay que recordar también que paralelamente a estos hechos, nosotros por un lado estamos viviendo un proceso constituyente con una convención constitucional que lleva un poco más de 3 meses funcionando, y por otro lado estamos en una etapa de renovación de elecciones del presidente de la República justamente y del Parlamento, ¿no? Que debiera asumir su nuevo mandato en marzo del próximo año. Elecciones que se van a hacer en las próximas semanas. Entonces, también hoy día esta destitución está en ese contexto, pero está adquiriendo mucha fuerza porque esto es un escándalo que le da vergüenza hasta a la propia derecha, ¿no? Por ejemplo, el candidato que de alguna manera hereda la trayectoria de Piñera en estas elecciones, Sebastián Sichel, ha caído drásticamente en las encuestas a partir de este hecho. Y paradojalmente quien sube y captura esa popularidad es el candidato de la ultraderecha, ¿no?
Pero por otro lado, hay sectores de centro-izquierda que mantienen una mayor opción en este proceso presidencial próximo. Entonces, el, 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 este hecho de la posible destitución a través de la acusación constitucional, de alguna manera también se va a actuar los distintos sectores políticos midiendo cómo va a incidir esto en el proceso electoral que está en curso. Claro, Y pero Lucio, yo yo le creo planteo que ahí el una país... pregunta, le planteo una pregunta a propósito de esto, porque si bien es cierto, ese es el escenario, están dadas las condiciones, hay candidatos, hay convención constitucional, una asamblea constituyente, debería ser el nombre más adecuado, pero sabemos cómo funciona también la élite empresarial, política, económica y además incluso judicial de Chile. ¿Usted cree que efectivamente se pueda dejar en la impunidad a Sebastián Piñera, considerando que como ya vienen elecciones, como se va a cambiar de presidente, es posible que le dejen a la justicia y que termine nomás el periodo presidencial para no generar mucho ruido político? ¿Cree que es posible que ocurra eso o por el contrario es tal la indignación de ciertos sectores que esto no tendría sino el inevitable juicio político y la destitución de Piñera? Yo un poco a eso me estaba refiriendo, ¿no? Yo creo que los sectores políticos están midiendo en este momento en qué está la indignación popular y cuánto eso va a incidir en estos distintos sectores en las próximas elecciones. Y creo que eso va a ser determinante para llevar a cabo esta acusación constitucional porque todavía no está presentada, es posible que se presente hoy día, y de ser presentada inicia un procedimiento dentro del Parlamento que, donde se hace un proceso, tiene que haber un fundamento de la acusación, el presidente Piñera tiene que delegar en alguien su defensa, bueno, es como una especie de tribunal, ¿no? Pero a nivel político. Yo pienso que se han acumulado, por un lado, una cantidad de responsabilidades en violación a los derechos humanos de Piñera que también inciden en esto. O sea, la revuelta social y las consecuencias de violación de los derechos humanos de manera sistemática en los últimos 2 años lo tienen a él profundamente impugnado. Sobre eso hay acciones a nivel internacional por los distintos informes que existen sobre esa violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Piñera, ¿no? Con muchas víctimas durante todo este tiempo. Y a eso se suma esta nueva situación. Entonces hay una sinergia de alguna manera de responsabilidades y de estado de ánimo de la población en contra del gobierno de Piñera y particularmente ahora de su persona. Pienso que debiera prosperar esta acusación constitucional y que ojalá también esto signifique una destitución, porque entre otras cosas eso tiene efectos políticos sobre nuestra realidad, pero también va a despejar de alguna manera y va a echar abajo, en definitiva, el proyecto Dominga y ojalá que eso signifique mayor protección de un territorio sobre el cual hay mucho interés del patrimonio natural que allí se debe proteger para el mundo, no solamente para la región y esa zona de Chile. Entonces creo que es muy importante que esto ocurra, el juicio político, pero también el juicio judicial de los tribunales que debe tener Piñera debe seguir adelante. Esto no puede seguir ocurriendo en nuestro país. De esta misma política de impunidad, de protección, de abuso, también se favorecen las empresas transnacionales que operan en distintos sectores y en distintos lugares de nuestro país. Y eso es lo que tiene agotada a la gente de Chile, a sus distintos pueblos y comunidades, porque se ha consagrado de manera estructural un abuso de las instituciones y de las empresas en contra de la población. Y eso creo que necesita ser refrendado en el proceso constituyente, pero también en las gestiones políticas gubernamentales que deben cambiar drásticamente desde el próximo periodo. Claro que sí, Lucio. Muchas gracias. De verdad, le agradezco mucho por la información y esta aclaración última. Le iba a preguntar cómo queda el proyecto Dominga, pero efectivamente usted me lo ha adelantado y lo ha dicho con claridad. Le agradezco mucho, de verdad. Estaremos pendientes de todo el desarrollo de este proceso
político y de este fenómeno, además de impunidad que se ha vivido en Chile a lo largo de los últimos años, al frente del gobierno, el señor Sebastián Piñera, el principal señalado por los Pandora Papers en el caso chileno. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Orlando. Gracias a Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile. Este tema es muy importante tomarlo en cuenta, no solamente por las consideraciones éticas y morales que esto implica, ya lo hemos dicho, ya lo hemos señalado, sino porque en el proceso constituyente que vive Chile queda mucho mejor remarcado el modo en el que el poder político y el poder económico favorecía las grandes fortunas, no para enriquecerse solamente, sino para perjudicar a la sociedad, al pueblo y a la economía chilena en beneficio de una familia que estaba en el poder. Eso lo tenemos que decir con claridad, porque así, efectivamente, se debió tratar todo el tiempo este tema. Lastimosamente los medios no lo trataron en esa dimensión y ya sabemos las consecuencias de aquello. Aquí seguiremos para analizar y reflexionar sobre nuestra América todo el tiempo. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Chao, chao.